Con lo que hemos visto hasta ahora, podríamos pensar que con un if solo se pueden tomar dos caminos. El camino que se toma cuando se cumple la condición y el camino que se toma cuando no se cumple. Es decir, parece una bifurcación. O haces esto o esto otro. Pero no es así. El if tiene otra cláusula aparte de la else que nos permite indicar más caminos dentro de un mismo if. Esto es más fácil de explicar con un ejemplo. Vamos a seguir con el documento de la clase anterior, si no lo tenéis lo podéis descargar y vamos a seguir donde lo dejamos. Vamos a seguir con los colores de las celdas. En la clase anterior hicimos que si era sábado o domingo, la celda se pondría de rojo. Bueno, pues en esta clase haremos que si es lunes se ponga de verde, si es martes o miércoles se ponga de azul, si es jueves o viernes de amarillo y por último el sábado y el domingo seguirán de rojo. Ya veis que pasamos de dos posibilidades, rojo o nada, a cuatro posibilidades, verde, azul, amarillo y rojo. Vamos con ello. Como siempre voy a modificar el código, lo probamos y lo explico. Fijaros que he corregido este yellow que no había puesto la W. Si nos fallará, la constante es VB yellow para poner en amarillo. Bueno, vamos a probarlo. Cambiamos a Excel y vamos a ir probando con todos los días. Voy a empezar por el lunes. Perfecto, ahí está, verde. No hace falta escribir, voy entrando en las celdas y confirmo y funciona igual. Ahí está martes, miércoles también de azul, jueves amarillo, viernes amarillo, sábado rojo y domingo rojo. Funciona perfectamente. Vamos con la explicación. Bueno, la idea es la siguiente. Todo empieza con un if normal, en el que controlo si la fecha rellenada es un lunes. Si weekday me devuelve 2, significa que es lunes. En ese caso, le digo que coloree la celda con el color verde. Utilizamos su constante. Si no se cumpliera que es lunes, ya empezamos con lo nuevo. Pasaríamos aquí. Como hay más de dos posibles caminos y en esos caminos hay que controlar condiciones, utilizo la cláusula else if del if. Funciona como el else, pero el else if nos deja indicar condiciones. Es como si fuera otro if, pero dependiendo del primero. Esta estructura se interpretaría así. Si se cumple esto, haces esto. Si no se cumple esa primera condición, pasas a mirar esta, que como uso el else if me permite indicar otra condición para cumplirse. Si se cumple, ejecutará esto, pero como hay otro else if después, si no se ha cumplido esta, pasa a mirar esta, que en el caso de cumplirse, ejecutaría esta línea. Y por último, si no se ha cumplido nada de lo anterior, es cuando entra en funcionamiento el else. Es decir, es como un if normal con su if y su else, pero por en medio tiene varios else if para seguir controlando más condiciones. En vez de tener una bifurcación para seguir dos caminos, conseguimos tener cuatro bifurcaciones. La del primer if, la del siguiente else if, la del siguiente else if y por último la opción, el camino que se tomaría cuando no se cumple ninguna de las condiciones anteriores. Resumiendo, con cada uno de estos else if tenemos la opción de indicar nuevas condiciones partiendo de la primera. Y son excluyentes. ¿Qué significa eso? Pues que en el momento que se cumpla un else if ya no se miraría al resto. Si por ejemplo se cumpliera esto, todo lo que viene después ya le da igual porque no lo evaluará. Dentro de cada else if podemos indicar condiciones exactamente igual que en un if. En estas dos he utilizado el OR porque para el martes y el miércoles, por ejemplo, quería el mismo color. Y para el jueves y el viernes también quería un mismo color. Todo exactamente igual, pero partiendo de un único if. Se van añadiendo tantos else if como caminos diferentes haya. Y en el último, como solo quedaba ya el caso de los sábados y los domingos, lo pongo en el else porque no me hace falta indicar condiciones. Ya solo quedaban dos posibles casos, el del sábado y el del domingo. Y como esos van juntos, los pongo en el else sin ningún tipo de condición porque solo me faltaban esos dos. Bueno, pues este ejemplo ya estaría. Si quisiéramos, podríamos hacer lo mismo de antes, pero usando la columna de los días. Si queréis, no lo modifiquéis, este ejemplo ya lo voy a hacer yo y voy a hacer la misma estructura, pero utilizando la columna de los días. Fijaros.
me voy a crear una copia y esta la voy a comentar. Aquí creo la copia y la modifico. Bueno, es lo mismo, pero utilizando los nombres de los días. Vamos a probarla. Voy a quitar los colores y empiezo. Lunes, verde. Martes, azul. Miércoles, azul. Jueves, amarillo. Viernes, amarillo. Sábado, rojo. Y domingo, rojo. Funciona perfectamente. Vamos a comentarlo. Simplemente he cambiado las condiciones para utilizar condiciones comparando el valor de las celdas que están al lado de las que han cambiado, para que las compare con los días de la semana. Aquí empiezo por el lunes y a partir de aquí martes y miércoles juntos con un OR, comprobando los valores de las celdas, jueves y viernes juntos también con un OR, y la última opción, como solo nos queda otra vez sábado y domingo, pues aquí no coloco nada y utilizo el else. Lo mismo, pero cambiando el tipo de comparación. Yo me voy a quedar con la opción del weekday. Voy a quitar esta y ahora voy a quitar los comentarios aquí. Y vamos a comentar un par de detalles más. Para empezar, si os acordáis, hace un momento os he dicho que el ejemplo del else tenía un pequeño efecto secundario que era el siguiente. Si yo aquí, por ejemplo, pongo un texto, vale, perfecto, me dice que el dato introducido no es una fecha, pero si borro ese dato también aparecía este mensaje. Bueno, pues esto lo podría arreglar si en lugar de utilizar el else, utilizo un else if. El problema es que aquí controlaba si el dato era una fecha. Y si no lo era, en el else le decía que mostrara el mensaje. El problema es que este else aparece cuando se introduce un dato que no es una fecha, como por ejemplo texto, pero también salta cuando la celda se queda vacía, porque si le paso el vacío a isDate, devuelve false, porque un vacío evidentemente no es una fecha. ¿Cómo lo puedo solucionar? Bueno, pues si coloco esto aquí, fijaros, funcionaría. Vamos a probarlo y os lo explico. Primero voy a comprobar que sigue funcionando todo bien. No hace falta que lo hagamos con todos los días, pero ya veis que esto sigue funcionando bien. Ahora voy a meter un texto, se queja y lo tengo, eso también sigue funcionando bien. Y ahora voy a intentar borrar la celda. Y ahora sí que funciona como yo quería, me permite dejar la celda vacía. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora el else ya no se ejecuta siempre, depende de lo siguiente. Si el dato rellenado es una fecha, hace todo esto. Y si no se trata de una fecha, viene aquí y comprueba si la celda está rellenada. ¿Cómo comprueba si está rellenada? Pues comprueba si target es diferente de vacío. Si es diferente de vacío, significa que hay algo. Como ha llegado aquí porque no era una fecha, pues entonces se ha metido algo que no debe ser dado por bueno y nos muestra el mensaje. Si la celda se quedara vacía, llegaría aquí y diría, vale, ¿vacío es una fecha? No, salto aquí. ¿Vacío es diferente de vacío? No, pues esto no lo hago. Y en el caso de vacío, se quedaría sin hacer nada, que es lo que quería. Así es como funciona este ejemplo arreglado para que no nos coja por error el dejar la celda vacía. En lugar de sacar siempre el mensaje cuando no es una fecha, ahora discriminamos para que el mensaje solo aparezca cuando no es una fecha, pero está rellenada la celda. No cuando no es una fecha, pero se ha quedado vacía la celda. Esa es la diferencia. Bueno, vamos con lo último. Esto ya es a modo de curiosidad. Lo que os voy a explicar ahora no está relacionado directamente con los if, pero en la clase anterior os he dicho que lo iba a explicar. Estas constantes de color que estoy utilizando, la verdad es que están bien para empezar, pero luego te das cuenta de lo feos que son esos colores básicos y quieres algo más. Ya veis que estos colores no son muy llamativos y bonitos que digamos. El problema es que evidentemente no nos vamos a saber todos los colores y todas las variaciones posibles, no nos vamos a saber todos los códigos numéricos y constantes
no hay para todos los posibles colores. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues os voy a enseñar un pequeño truquito para poder utilizar más colores que los básicos. Podemos ir a Excel y en cualquier celda, por ejemplo en esta, voy a aplicar el tono de verde que me gustaría utilizar. Por ejemplo, este. ¿Qué puedo hacer ahora con esto? Bueno, pues me voy a la ventana de inmediato, aquí, y escribo lo siguiente. Pulso intro y ahí está. Ese es el código de color que corresponde al color que tengo en esta celda seleccionada. He utilizado la ventana de inmediato para descubrir el valor que tiene la propiedad color de esta celda. O sea, consiste en primero aplicar el color y luego en la ventana de inmediato conocer cuál es ese código de color. Ahora con esto lo puedo copiar y ponerlo aquí en lugar de esa constante que me ponía ese color básico verde. Ahora, por ejemplo, para el azul puedo ir aquí otra vez y modificar a este azul. Me voy otra vez a la ventana de inmediato, pulso intro y ahí tengo el código de ese azul. Lo sustituyo, me voy a Excel, hago lo mismo con un amarillo que me guste, aunque sea un poco diferente al clásico. Por ejemplo este, vuelvo a la ventana de inmediato, pulso intro, aquí tengo el código del amarillo, lo sustituyo y por último un rojo un poco más suave que el que está por defecto. Este, por ejemplo, voy a la ventana de inmediato, pulso intro y ahí tengo el código del rojo. Y si ahora lo pruebo, veis, conseguimos esos colores más suaves en algunos casos que quería utilizar. Sin más, un truquito para que empecemos a dejar de utilizar esas constantes que crean unos colores un poco feos y que sepamos que hay más posibilidades que esas constantes básicas que nos ofrece Visual Basic. Bueno, pues ya está. Poco a poco vamos viendo todo lo que ofrece el if. Guardamos y vamos a la siguiente clase.